Les saludo con mucho gusto, servidor Ricardo Garduño Pastel. El día de hoy me voy a permitir platicar con ustedes un poco acerca de la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Bueno, la prisión preventiva es una medida cautelar, así se le llama jurídicamente. Cuando una persona es llevada ante un juez, sea porque se le citó para comparecer, se le libró un orden de comparecencia, un orden de aprehensión o se le detuvo en flagrancia y es llevada ante un juez en la calidad de persona imputada, el juez va a imponerse de la acusación, va a escuchar la acusación que haga el Ministerio Público respecto de lo que hizo esta persona, pero además también va a escuchar si el agente del Ministerio Público pide que esta persona permanezca privada de la libertad mientras se lleva el procedimiento. Tradicionalmente se tenía la creencia, y así nos tocó vivirlo a los que ya tenemos pues bastantes años en el derecho penal, cuando una persona era llevada ante el juez porque se le estaba atribuyendo un delito, lo que sucedía de manera inmediata era que se le detenía y para que pudiera obtener su libertad, por regla general, tenía que exhibir una caución. Y esto siempre que no se tratara de un delito que fuera considerado por la ley como grave o que el término medio de la posible pena no excediera de los 5 años. ¿Sí? Pero bueno, si excedía de esos tiempos o era delito grave, automáticamente iba a prisión. O bien, para que no fuera prisión, sino ameritaba esa sanción de que se tratara de un delito grave o que el término medio superara los 5 años, tenía que exhibir una caución. Esa caución se exhibía de manera legal, no era algo que se hiciera, digamos, a ocultas, ¿no? Era una cuestión que se exhibía de manera legal a través de un billete de depósito, de una póliza de fianza. Y en los juzgados se resguardaban. Concluido el procedimiento, en la mayor parte de los casos se devolvía ese billete de depósito o esa póliza para que la parte que la había exhibido pues pudiera cobrarle y recuperar el dinero. Pero bueno, eso sucedía en el pasado. Actualmente, en el sistema, con el sistema penal que nos rige, que es el sistema acusatorio, ya no opera así la forma de llevar un procedimiento. La regla general debe ser que la persona pueda llevar su juicio en libertad. Aunque tengo que aclarar, nos cuesta trabajo todavía, y al menos así lo veo a mi generación, y yo creo que también a las generaciones mayores, pensar en que puede llevarse un procedimiento con una persona en libertad. Y es que supongamos, vamos a dar por ejemplo de delincuencia organizada, trata de personas, narcotráfico, pensar en que esta persona va a acudir al procedimiento aunque esté libre, que no va a amenazar a las víctimas, que no va a obstaculizar el procedimiento, que no va a amenazar al juez, que no va a amenazar al Ministerio Público. Creo que nos cuesta mucho trabajo todavía concebirlo así. Pero bueno, la realidad es que el sistema acusatorio precisamente tuvo esa visión en el sentido de considerar que la prisión fue la prisión preventiva en lo que estaba el procedimiento fue tan usada, tan empleada, que se llegó a un exceso, a un abuso, donde qué era lo que sucedía, que las personas pues permanecían privadas de la libertad como si ya estuvieran cumpliendo una pena. La finalidad de el sistema acusatorio, entre otros, fue precisamente considerar de manera tangible que la persona a la que se le estaba atribuyendo un delito era inocente. ¿Sí? Entonces, actualmente, la imposición de esa prisión, que repito, anteriormente era la regla general, actualmente la imposición de la prisión preventiva debe ser una excepción. ¿Sí? El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales
nos establece una serie de medidas que se pueden imponer antes de llegar a esa máxima afectación, como puede ser la exhibición de una garantía económica, la inmovilización de cuentas, la separación del domicilio en un delito, por ejemplo, familiar, la colocación de localizadores electrónicos, el resguardo en el propio domicilio y como última medida, la prisión preventiva. Aunque, repito, todavía creo que tenemos muy matizada esa situación. Recuerdo que hace varios años estaba en una audiencia y un abogado comentó abiertamente en lo que comenzábamos. Comentó que él litigaba a nivel internacional y que justamente estaba defendiendo en Estados Unidos a un cliente de nacionalidad colombiana, lo recuerdo, y que era acusado por un tema de narcotráfico. Nos refería que le habían permitido llevar el procedimiento en libertad, a pesar de que era uno de los líderes, así dicho por él, previa exhibición de una garantía económica cuantiosa, ¿no? Pero el punto es que se le permitió llevar el procedimiento en libertad. Honestamente, me resultó difícil de creer, me resultó difícil de concebir eso. No obstante, ya con el paso del tiempo, con la vigencia del sistema acusatorio, bueno, he podido observar que eso es factible, eso es viable, no es algo ilegal, no es algo prohibido. Se puede hacer y se puede hacer incluso también en México. Pero repito, creo que es algo que no nos es tan fácil de comprender. Pensamos que si una persona está libre, forzosamente se va a evadir de la acción de la justicia. Y bueno, es ahí donde está a lo mejor esa, pues ya preconcepción de lo que está sucediendo. Tenemos que desaprender esas cuestiones. Las universidades ahí creo que tienen una tarea muy importante de generar pues estudiantes, nuevos abogados con ideas pues ya libres de todas estas cuestiones que nosotros ya tenemos muy fijas. ¿Qué sucede actualmente? Bueno, les digo, para que se imponga la prisión preventiva, bueno, tenemos que descartar la probabilidad de que se le puedan imponer a la persona que está siendo llevada con un juez otras medidas. La prisión preventiva es una medida excepcional, como les comentaba. Digamos, es la que tendríamos que pensar que es la última que habría de imponerse. Aunque, repito, aún todavía existe pues un uso bastante frecuente de esa medida. Pero, repito, ahora la cuestión es que para que aplique, tienen que darse una serie de requisitos. En México actualmente tenemos dos formas de imponer la prisión preventiva. Una de manera oficiosa y otra de manera justificada. En este video yo les trataré de platicar de la prisión oficiosa, no tanto de la justificada, esa la haré en un segundo video. Y bueno, repito, como cuestiones generales de la prisión preventiva, esta ya no puede usarse de una manera indiscriminada, tiene que haber una razón para que se imponga, o es porque la ley me dice que forzosamente esta persona tiene que estar privada de la libertad, o es porque la gente del Ministerio Público justifica de manera fehaciente que debe imponerse tal medida. Aquí considero que es importante tener claro que el órgano competente para solicitar la imposición de la medida es el agente del Ministerio Público y que el órgano competente para determinar si ha lugar o no a la aplicación de esa medida es el juez de control, es el juez con quien se está llevando de primera mano a la persona
les decían, a través de la citación, de la comparecencia, de la orden de aprehensión o de una detención en flagrancia o urgencia. En esos casos es el juez de control quien se va a pronunciar, pero con base en lo que nos diga el agente del Ministerio Público, con base en el delito que le esté atribuyendo, y si ahí es de los que establecen una prisión preventiva oficiosa, hasta este momento, de acuerdo a la legislación que nos rige en México, ameritaría la prisión oficiosa. Pero si no está dentro de ese catálogo de delitos, entonces el agente del Ministerio Público tendrá que hacer un ejercicio de argumentación y de exhibición de datos de prueba, de medios de prueba, que le revelen, que le reflejen al juez que si deja libre a esta persona, se va a evadir, va a ir a amenazar a los testigos, a los peritos, puede alterar el procedimiento, etc. Adelante les voy a platicar con más calma. Pero bueno, les digo, el órgano competente va a ser el juez de control para hacer el pronunciamiento respectivo. Aquí es importante que tengamos clara una situación. Cuando una persona es detenida, bueno, pues se desconoce qué es lo que se tiene que hacer, a dónde tengo que acudir. eh, y bueno, pues es que la persona pues está privada, está en un centro de reinserción, pero aparte está llevando un procedimiento. Tradicionalmente, en el sistema anterior, en el sistema penal anterior, al juez le correspondía. Incluso se practicaban unas visitas carcelarias. Ese juez se encargaba de revisar el procedimiento y qué era lo que estaba sucediendo en la prisión. Normalmente se practicaban 2 visitas al año. Se iba a ver a cada persona detenida y se le preguntaba sobre su situación. Ellos externaban qué era lo que les preocupaba, qué era lo que más les molestaba y se trataba de dar seguimiento. Pero bueno, actualmente cuando una persona está vinculada ya a un procedimiento y está en prisión preventiva, pues una cuestión es todo lo que está sucediendo ahí dentro del penal y otra cuestión es lo que está sucediendo dentro del procedimiento jurisdiccional. Entonces, lo que esté normalmente sucediendo en el procedimiento judicial ante los juzgados, pues se va a ventilar precisamente ante un juez de control o bien ante un juez de enjuiciamiento, pero va a ser con esos jueces. Lo que esté sucediendo dentro del penal, eso va a tener que ventilarse ante el juez de ejecución, porque se trata de cuestiones de internamiento, temas relativos a los alimentos, a temas de salud, en fin, ¿no? Esto no es la finalidad de esta plática, pero les digo nada más para hacer esa aclaración. Bueno, ya tenemos entonces que el juez de control decreta la prisión preventiva. Ojo, ¿qué abarca la prisión preventiva? Bueno, desde que la persona es detenida, con 1 minuto que esté detenida, ya está contando como prisión preventiva. Aquí es importante dejar claro, si estamos hablando de que la persona fue detenida en flagrancia o por caso de urgencia, a partir de ese momento comienza a computarse la prisión preventiva. O bien si comparece, si va con el juez por comparecencia, por citación o ejecución de una orden de aprehensión, a partir de el primer minuto que esta persona es detenida, ya está contando como prisión preventiva. Vamos a suponer que a la persona la detienen a las 23 horas con 59 minutos de un día. Esto es a las 11 horas con 59 minutos de la noche. Ese minuto que va a transcurrir de ahí a que comience el nuevo día se debe computar como un día. ¿Sí? Todo el tiempo que esta persona dure también detenido, privada de la libertad ante la gente del Ministerio Público, en lo que terminan de integrar la carpeta de investigación, en los casos de urgencia o flagrancia, también se va a contar como prisión preventiva. ¿Y cuándo va a concluir esa prisión preventiva? Suponiendo que la persona se sujeta a procedimientos, se le dicta sentencia de primera instancia y de segunda instancia. Esa prisión preventiva va a durar hasta
que se dicte sentencia de segunda instancia o que la sentencia de primera instancia cause ejecutoria. Anteriormente había algunas dudas sobre si debía durar nada más hasta que se dictaba la sentencia de primera instancia y demás, pero ya ese tema está totalmente superado, ya no hay inquietud. ¿Sí? Es hasta que se dicte sentencia de segunda instancia o que cause ejecutoria la sentencia de primer grado. Y bueno, ¿quién es la autoridad que se va a encargar de realizar el cómputo de los días que duró esta persona detenida, ese minuto que duró detenida? Ahí existía alguna inquietud porque normalmente nos esperábamos a que ese cómputo lo hicieran los centros de reinserción. Después llegó un punto donde decíamos, no, tiene que ser el juez de enjuiciamiento el que tiene que hacer el cómputo. Pero bueno, ya nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación nos aclaró y nos estableció que el cómputo lo tiene que hacer el juez de ejecución. ¿Sí? Entonces, suponiendo que a una persona se le dicta sentencia de primera y segunda instancia, esa autoridad de ejecución, ese juez de ejecución es el que va a realizar el cómputo y, claro, él tendrá que llegarse de la información necesaria en el dado caso que no tenga claro. Y esto, pues, esa información se la puede llegar el centro penitenciario o bien también el tribunal de enjuiciamiento. El punto es que, repito, esa prisión preventiva tiene que computarse de momento a momento. ¿Cuánto debe durar esa prisión preventiva? Aquí, este es el tema muy, muy importante. Porque, bueno, sabemos por medios de comunicación o los que somos abogados, bueno, pues sabemos que la prisión preventiva, pues a veces se va por muchos años, 10 años, 15 años de prisión preventiva. Anteriormente, yo creo que era difícil pensar que una persona que había sido sujeta a la prisión preventiva desde un inicio por un delito grave, por un delito que el término medio superaba los 5 años, podía aspirar a continuar con el procedimiento en libertad. Era, yo creo que me atrevería a decir, inimaginable. Sí recuerdo que hubo algunos abogados que se atrevieron a hacer algún planteamiento, pero nunca prosperó. Pero a raíz precisamente de la generación, de la creación del sistema acusatorio, se tuvo una visión diferente, esto al margen también de los criterios que ha emitido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana, que definitivamente pues nos llevaron a tener una visión diferente. Actualmente la prisión preventiva, aunque se trate de un delito grave, gravísimo, un narcotráfico, trata de personas, el que puedan imaginar, eh, tiene que tener una duración razonable. Y bueno, cuando uno habla de razonable, creo que ahí es donde, bueno, es algo muy subjetivo, porque lo que para mí puede ser razonable, para otra persona no puede ser razonable. Se han ido construyendo con el tiempo, pues algunos criterios que nos van diciendo, orientando qué puede ser razonable, qué no puede ser razonable. Y bueno, eso lo voy a tratar de comentar adelante. Concluyendo de manera general en cuanto a los temas que pudieran ser armónicos de la prisión preventiva oficiosa y justificada, también debo decirles que esa determinación que se impone pues debe fijar dónde va a permanecer la persona imputada detenida. Normalmente, conforme a la ley, pues debería permanecer en el lugar donde se está llevando el juicio. Incluso esto por logística, por facilidad. No obstante, bueno, pues hay casos en los que por algún impedimento jurídico, por algún impedimento material, pues es necesario que el procedimiento, que el juicio se lleve estando la persona detenida en un lugar diferente a aquel donde se está llevando el juicio. Y también aquí quiero destacar, la propia Constitución, en el artículo 18 nos habla que en el caso de los delitos de delincuencia organizada, bueno, pues ahí sí la persona detenida, pues sí puede, digamos, sí se restringen más los derechos en cuanto al lugar donde
habrá de llevarse el juicio. Aquí esto es algo importante porque, por ejemplo, recuerdo el tiempo que tuve la oportunidad de desempeñarme como juez en la ciudad de Tepic. Pude apreciar, ahí estaba un penal exclusivo para mujeres y me tocó ver, o sea, sí me tocó ver cómo eran, pues me atrevería yo a decir, abandonadas, así me atrevería a decir. Muchas personas, pues sí, no eran sujetas de visita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenía que hacerse una revisión de ese criterio de razonabilidad todavía con más cuidado, ¿no? Bueno, continuando con el tema, y les decía, el día de hoy les quiero platicar de la prisión oficiosa. Creo que hoy en día, pues, es tema de mucho debate, de incluso de cafés, incluso de gente que no es abogado, el platicar de esta cuestión. Cuando nos enteramos que una persona, por ejemplo, acusada de violación, está libre. Cuando nos enteramos de que una persona acusada de trata de personas, está libre. De que una persona que presuntamente secuestró, está libre. Inmediatamente cuando escuchamos eso, pues nos viene un sesgo de pensar, seguramente hubo un acto de corrupción, seguramente hubo un acto indebido. El punto es que nuestra Constitución nos dice, para ciertos delitos, como son de mucho impacto, pues deben permanecer las personas privadas de la libertad mientras se lleva el procedimiento. Pero está previsto que este se lleve en 2 años, ¿no? Entonces, cuando ya nos tardamos más de 2 años, entonces ya da lugar a que se pueda revisar esa prisión preventiva oficiosa. Repito, anteriormente esto hubiera sido inimaginable, pero bueno, ya hay criterios, tanto a nivel internacional como a nivel nacional de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dicen que se tiene que revisar a los 2 años la prisión oficiosa que esté padeciendo una persona. Respecto de este tema de la prisión preventiva oficiosa, sí es importante decirles que actualmente nuestro artículo 19 en su párrafo segundo en la última parte establece literalmente esa figura para ciertos delitos que son de alto impacto como el abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa de habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del ejército, la armada y fuerza aérea, así como de delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, son delitos que van a ameritar la prisión oficiosa. Así lo establece el artículo 19 constitucional. Pero bueno, como les platicaré adelante, resulta que nuestra Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya hizo un pronunciamiento en el sentido de decir que el establecer estos delitos como de prisión preventiva oficiosa, o sea, que de tajo automáticamente se impongan cuando se le atribuyen estos delitos, bueno, nos han dicho que es una cuestión inconvencional. Esto es porque va contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte, que México suscribió, se comprometió a acatarla y por tanto tendría que también sujetarse a ella. Pero bueno, adelante les explico. ¿Qué es,
¿Qué es lo que tenemos sobre esta prisión oficiosa? Primero les platico qué es lo que tenemos de acuerdo a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero tenemos que hubo un pronunciamiento en el amparo en revisión 315-2021, donde, entre otras cuestiones, bueno, avaló el que existen delitos que van a meritar la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, también tenemos algunas cuestiones que ha pronunciado respecto de ellos. Uno es el relativo a que, por ejemplo, cuando estamos ante delitos tentados, esto es que no terminaron de ejecutarse, no va a ser posible que digamos que se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa. Ejemplo, la tentativa de violación. Ya hay pronunciamiento, en esos casos no aplicaría la prisión preventiva oficiosa. Aunque fíjense que existen algunos tribunales que han determinado que, por ejemplo, la tentativa de feminicidio sí puede ser considerada como un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Con respeto, yo creo que el criterio del alto tribunal ya nos está dando la pauta en el sentido de que no puede considerarse porque, como tal, porque como es una cuestión que está restringiendo derechos, tiene que estar textualmente prevista en la ley, en la Constitución. Como no lo está, porque el artículo 19 nos habla de delitos concretos, no de delitos tentados, bueno, pues no podríamos aplicarla. Pero eso no quiere decir que no va a haber lugar en los delitos tentados a que pudiera darse una prisión preventiva justificada, no oficiosa. También sobre estos delitos oficiosos, fíjense que hay, bueno, que ameritan prisión preventiva oficiosa, perdón, corrijo, que ameritan prisión preventiva oficiosa. Algunos tribunales, por ejemplo, se han pronunciado respecto a aquella hipótesis que les mencionaba hace un rato en cuanto a los delitos cometidos con medios violentos como armas de fuego. Y se han pronunciado en el sentido de decir, bueno, como esto no es muy claro, o sea, porque lo deja abierto, le está dando la oportunidad al legislador secundario de que aclare a qué delitos se refiere. De manera que el criterio de los tribunales está en el sentido de, bueno, de algunos tribunales, de determinar que, por ejemplo, un robo con arma de fuego se va a ubicar en ese supuesto. Un delito de extorsión con arma de fuego va a estar ahí. Un delito de terrorismo cuando se emplean explosivos va a estar ubicada en esa hipótesis. Pero repito, hay que hacer un análisis concienzudo. Entonces, cuando a una persona se le está atribuyendo alguno de estos delitos de manera automática, basta con que se le diga al juez que a esa persona se le está atribuyendo uno de esos delitos para que el juez diga, esta persona se va a quedar detenida por prisión preventiva oficiosa. No hay vuelta, digamos, al menos desde el punto de vista de nuestra Constitución, esa imposición es automática, como ya lo he comentado. El juez de control, ¿en qué casos no estaría obligado a imponer esa prisión oficiosa, aunque se trate de esos delitos? Bueno, cuando el agente del Ministerio Público solicite la no imposición de la medida porque considere que no es proporcional. En esos casos, aunque se trate de los delitos que prevé el artículo 19 como merecedores de prisión preventiva oficiosa, puede no imponerse la prisión preventiva oficiosa. Claro, el agente del Ministerio Público que haga esa petición, pues debe contar con la autorización del titular de la fiscalía o del funcionario que tenga delegada esa facultad. Los jueces tendrían, en su caso, que cerciorarse de que es voluntad efectivamente no solamente del agente del Ministerio Público que está pidiendo la no imposición de la medida, sino también tendría que asegurarse de que también el fiscal, el titular de la fiscalía respectiva o quien tiene la facultad legal
para realizar ese pronunciamiento, efectivamente está decidiendo que no se aplique la misma. Bueno, repito, entonces, a nivel nacional tenemos esa situación. Tenemos la cuestión, pues, de que está vigente, está en nuestra Constitución. Pero además, hay una cuestión. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resuelve la contracción de tesis 293-2011, hace algunos pronunciamientos y entre ellos reconoce que el bloque de constitucionalidad está integrado además de por aquello que digamos son nuestras leyes nacionales, la propia Constitución, eh, señala que también va a integrar ese bloque leyes que puedan ser obtenidas de instrumentos internacionales que México haya firmado, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, cualquier otro instrumento que trate sobre derechos humanos, aunque su nombre no diga que se trata de un tratado específico sobre derechos humanos. Vamos a pensar el Tratado de Libre Comercio. Si contiene derechos humanos, válidamente se considera que ya están integrados dentro de los derechos humanos que le corresponden a la persona dentro de ese bloque de constitucionalidad, ya estaría integrado. Bueno, entonces la Suprema Corte ya determinó esa situación, pero también al resolver ese caso, previó una cuestión muy importante, que es la relativa a que cuando exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos en el texto constitucional, se debe estar a lo que indique esta. De manera que, bueno, aunque dio pie a establecer que los derechos humanos pueden obtenerse de nuestra Constitución y de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte, o que también ahí se habló de las sentencias de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos que nos vinculan también, o que fácticamente nos puedan vincular porque puedan ser aplicables, bueno, nos estableció esa situación. Y bueno, ese es un punto, ¿no? Nos establece en jurisprudencia que hay que acatar esa restricción. Y luego también en otra resolución, esto es al resolver el amparo directo en revisión 583-2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que cuando estamos en presencia de una restricción constitucional, no existe algún impedimento para que se pueda realizar una interpretación armónica sustentada en el principio pro persona, con la finalidad de ver de qué manera puede resultar más favorable o sí, esa interpretación a la persona. Pero nos estableció ahí también dos situaciones. Una de ellas es que ese ejercicio, al tratarse de una restricción constitucional, está reservada, esa acción está reservada, esa interpretación armónica sustentada en el principio de pro persona está reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además, bueno, que esa interpretación favorable tiene que ser, bueno, de alguna manera que sea viable y que no vacíe de contenido a la restricción. Entonces, siguiendo esta otra determinación, tendríamos que, pues tenemos otro candado para decir que cuando hay una restricción, pues solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que puede, digamos, liberar cualquier interpretación que pueda ser restrictiva. Ahora, ese es, digamos, el marco nacional que tenemos. Ahora viene la jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros casos,
Aquí me voy a referir al principal, creo el de los últimos, al principal, al caso Zompaxtle, Tecpile y otros contra México, donde la Corte Interamericana claramente señala que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y condena al Estado mexicano a revisar la pertinencia de mantener esa medida cautelar y además ordena que se adecue el ordenamiento jurídico sobre la prisión preventiva oficiosa. Desde luego, la Corte Interamericana no reformó el artículo 19 de nuestra Constitución, tampoco reformó nuestro artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén la figura de la prisión preventiva oficiosa. Y claro, no podría haberlo hecho porque, bueno, finalmente esa es una actuación que tiene que realizarse en sede doméstica. En México, la reforma a la Constitución, a las leyes, en este caso al Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene que derivar del poder legislativo. No podría ser de manera automática porque la Corte Interamericana lo hubiera hecho. Bueno, entonces, ¿cuál es el panorama que tenemos en la prisión preventiva oficiosa? Pues que por una parte es considerada una restricción constitucional el que una persona pueda obtener su libertad en esos casos y que nuestro alto tribunal nos dice, bueno, cuando estemos en esos supuestos, pues hazle caso a la restricción. Aunque, digamos, los instrumentos internacionales te digan otra cuestión, es una restricción en nuestra Constitución, entonces tienes que acatarla. Para que la desacates, necesito yo hacer una interpretación y decirte que es algo diferente, pero eso no ha sucedido. Y fíjense aquí el problema que hay, porque digamos que están, evidentemente me atrevería a decir que hay una contraposición entre lo que nos dicen a nivel internacional nuestra Corte Interamericana y lo que nos dice a nivel nacional nuestra Suprema Corte. Pero aquí me voy a permitir mencionar que el artículo 217 de nuestra ley de amparo establece que la jurisprudencia que prevé la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción, naturalmente, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier órgano jurisdiccional nacional, que no sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que acatar esos criterios nacionales. Y aquí quiero mencionar una cuestión. El artículo 225 del Código Penal Federal en su fracción 4 nos dice, son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Perdón, corrijo, fracción 6. Dice, dictar a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas, fíjense, por violar algún precepto terminante de la ley. Entonces, si a mí el artículo 217 de la ley de amparo me dice que cuando hay una resolución del alto tribunal yo debo acatarlo y no lo acato, ¿no? Yo creo que ahí pudiera en un momento dado el juez incurrir en algún tipo de responsabilidad. Y es que además, fíjense, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una de sus jurisprudencias, con el registro 2.008.148, nos estableció una cuestión, me parece muy importante, en el sentido de que un órgano inferior no puede cuestionar la jurisprudencia del alto tribunal, ni puede inaplicarla como consecuencia de un ejercicio de convencionalidad. Entonces, me parece que ahí, en ese sentido, existe un grave problema en el tema de la prisión
preventiva oficiosa y un choque. Ahora, hay algunos tribunales que han considerado la posibilidad de superar esa cuestión, de hacer, digamos, me atrevería, por decirlo de alguna manera, a sobreponer lo que se ha resuelto a nivel internacional sobre lo que se ha resuelto a nivel estatal. Pero esas determinaciones me parece que están sustentadas en el análisis del acto, nada más, analizan el acto. Claramente se establece que no se analiza la constitucionalidad del artículo 19 de nuestra Carta Magna, ni tampoco el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, determinan que es inconvencional la imposición de la prisión preventiva oficiosa y los efectos que se dan a estos amparos son el que se genere una audiencia donde se debata sobre la necesidad, sobre el hecho de que se elimine esa prisión oficiosa y que se debata si en un momento dado ha lugar a la imposición de la prisión preventiva justificada, ¿sí? Que en el siguiente video les platicaré de la prisión preventiva justificada. Bueno, ahora, bajo este panorama, ¿qué concluiría yo sobre este aspecto? Bueno, una persona es llevada ante un juez por un delito de los que establece el artículo 19 de la Constitución como de prisión preventiva oficiosa. El juez ve el delito, revisa la Constitución y dice, sí, efectivamente amerita la prisión oficiosa. La impongo. Digamos que hace de lado la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ya la impongo. Y comienza la persona a estar detenida. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esa determinación es susceptible de revisarse. No es una determinación que se pueda considerar cosa juzgada. Esto es, no es una resolución que ya no pueda ser intocada. Claro que puede ser intocada y de hecho, como medida cautelar que es, está precisamente vinculada con el principio de mutabilidad, que es propio precisamente de cualquier resolución de esta naturaleza, de una resolución provisional, ¿sí? Entonces, puede ser sujeta de revisión, pero quiero aclarar aquí una cuestión y enseguida se las explicaré. Digamos que la regla general para realizar esa revisión va a ser a los 2 años, pero eso no impide que una persona que está sujeta a prisión preventiva oficiosa pueda acudir al día siguiente de que se la impusieron a que le revisen esa medida si encuentra o tiene alguna razón fundada para realizar esa petición. Y bueno, también eso no quiere decir que va a prosperar. El juez tendrá que analizar, el agente del Ministerio Público también tendrá que argumentar respecto a la misma y en función de ello, bueno, pues habrá de resolverse. Esta cuestión quiero aclararla. Esta solicitud de modificación, de revisión de la prisión preventiva oficiosa puede plantearse, repito, desde que se impone hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se haya dictado, o esto es, la de primer grado o que se haya dictado la sentencia de segunda instancia. ¿Por qué? Porque han existido algunos planteamientos donde ya la persona está compurgando pena y va y pide que se realice una revisión de la prisión preventiva oficiosa. Eso ya no va a ser procedente. Ya hay también resoluciones de tribunales que han dicho que eso no es procedente, entonces no va a prosperar. De manera que entonces esa petición de revisión tendría que ser antes. Aquí en este caso estamos hablando ya de una figura que se llama revisión de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, ¿quién puede solicitar la revisión de esa prisión preventiva oficiosa? ¿Quién la puede solicitar? Pues naturalmente la persona que está guardando reclusión y su defensa.
ellos pueden pedir que se realice la revisión y ya, bueno, a reserva de lo que suceda. Ahora, les decía yo hace un momento, ¿cuál es el término que se tiene para qué tiempo tendrían que dejar transcurrir para que se realice esa revisión? A mí me parece que pudiera plantearse en cualquier momento, incluso antes de que hubieran transcurrido los 2 años. Primero me voy a referir a cuando ya transcurrieron los 2 años. Bueno, fíjense que aquí no olvidemos que en México todavía están vigentes dos sistemas penales, un sistema tradicional escrito y un sistema acusatorio oral. Cuando cobra vigencia el sistema acusatorio, comenzaron a hacerse varios planteamientos donde personas que estaban sujetas al procedimiento tradicional comenzaron a pedir que se revisara la prisión preventiva oficiosa que estaban padeciendo. Porque dijeron, es que ya está esa figura, la está previendo el Código Nacional. Y esto nos beneficiaría esto. Y bueno, a la par, pues los que estaban ya en el sistema acusatorio, pues ellos dijeron, no, pues sin duda me aplica esta posibilidad de revisión. Esta posibilidad de revisión aplica tanto para el sistema acusatorio y oral como para el sistema tradicional, para el mixto o inquisitorio, como les dicen, inquisitivo, como les dicen algunos, ¿no? Aplica para ambos sistemas esta revisión. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, pues va a consistir en revisar si ya una vez que transcurrió el tiempo es necesario todavía que continúe esa prisión preventiva, ¿sí? Entonces, oficiosa, ¿sí? Esto es, va a ser un debate en el cual el agente del Ministerio Público, porque él es el que va a tener la carga de demostrar por qué debe continuar la medida, o por qué ya no, en la parte acusada, pues digamos, puede formular argumentos para decir que tiene que concluir, pero la agente del Ministerio Público es el que tiene esa carga, ¿sí? Ahora, digamos de manera general, esa sería cuando ya transcurrieron 2 años, pero cuando todavía no transcurren esos 2 años. De entrada yo, cuando comencé a estudiar este tema, yo pensé, bueno, pues antes de 2 años, se me hace difícil pensar en que existiera la posibilidad de modificarse. Pero no, existen ya algunos pronunciamientos de tribunales. Todo lo que les estoy platicando tiene como base sobre todo jurisprudencia y la ley o tesis aisladas, ¿sí? Parte de criterios ya de tribunales federales, que claro, pueden tener variación, pueden tener una modificación en uno, en otro sentido. Bueno, les decía, antes de que transcurran los 2 años, ¿en qué casos pudiera plantearse una modificación de medida de prisión preventiva oficiosa? Una de ellas es cuando podamos analizar por qué delito se realizó la acusación al inicio de la etapa intermedia, si hubo una variación entre el delito de la vinculación con el de la acusación. Otro, también si en un momento cuando ya están en la etapa de juicio, el agente del Ministerio Público en el alegato de apertura realizó una variación de delito y ahora ya no es de los que establece el artículo 19, o bien cuando formula los alegatos de clausura. Asimismo, cuando se dicta la sentencia de primera instancia, si el juez realiza una reclasificación y determina que el delito demostrado no es aquel que se le estaba atribuyendo. Por ejemplo, en el lugar de que sea un homicidio doloso, determina que se trata de un homicidio en riña, ¿no? O un homicidio culposo. Variaría totalmente. También otra hipótesis es cuando durante el desarrollo del proceso se actualiza, digamos, alguno de los casos que prevé el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, cuando la persona fue vinculada
a proceso y está en prisión preventiva oficiosa y tiene 69 años y resulta que cumple los 70 años. Ahí pudiera darse otra situación donde pudiera argumentarse esa modificación o esa variación. Una más es cuando las partes manifiestan celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. En ese momento, bueno, pues también puede darse una sustitución de medida. Y una más pudiera ser cuando al solicitar el procedimiento abreviado, también se realiza una reclasificación, se dicta una sentencia por un delito diferente al que se vinculó a la persona. También ahí cabría esa posibilidad. Entonces, la revisión de la prisión preventiva oficiosa puede ser tanto en antes de que transcurran los 2 años como después de que ya transcurrieron. ¿Cuál es la legislación que nos va a regir? ¿Cuál es la ley que nos va a estar vinculando a efecto de resolver todo lo concerniente a la revisión de estas medidas? El Código Nacional de Procedimientos Penales, sea sistema mixto o sea sistema acusatorio. ¿Quién es el órgano que se va a encargar de realizar esa revisión? Porque aquí es una cuestión, ¿ante qué juez voy a acudir? Bueno, pues también tendría que ir ante el juez de control. Ahí, aquí, bueno, hay que tener cuidado porque recordemos, por ejemplo, que el procedimiento penal, pues tiene, en el sistema acusatorio, pues tiene sus etapas, ¿no? Entonces, pues hay que ver en qué etapa se está planteando la petición. Si todavía no está aperturado el juicio, pues tendría que ser con el juez de control. Pero una vez ya aperturado el juicio, por regla general, bueno, tendría que ser con el tribunal de enjuiciamiento. Aunque aclaro, existen algunos circuitos donde consideran que quien debe resolver también este tema son los jueces de control para que no se contaminen los jueces, valga la redundancia, de juicio, ¿sí? Hay que ver la etapa en la que se está llevando el procedimiento y en un momento dado, pues ahí es donde se va a resolver. Ahora, ya sabemos en qué casos pudiera hacerse un planteamiento de modificación de prisión preventiva oficiosa. También creo que ya traté de exponer ante qué autoridad judicial se tiene que acudir. Ahora lo interesante sería cómo vamos a integrar este incidente, porque va a ser a través de un incidente. Bueno, hay que emplazar a la víctima, naturalmente, porque tiene ella hay igualdad procesal, entonces tiene también derecho de comparecer a la audiencia y de decir por qué considera que el procedimiento tiene que continuar y tiene que continuar estando la parte acusada o la parte imputada presa, ¿no? Tiene esa oportunidad de argumentar, entonces hay que emplazarla a juicio. Una vez que ya está emplazada, se tiene que citar a una audiencia de debate. En esa audiencia de debate, el agente del Ministerio Público, repito, tiene que argumentar cuáles son las razones por las cuales considera que esta persona debe permanecer detenida. La parte víctima también puede adicionar razones. Y a su vez, pues la parte detenida, el detenido y su defensa, pues también pueden argumentar para efecto de que concluya la medida o se modifique, se imponga otra medida. Ahora, recordemos que estos trámites se están verificando al tenor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, las audiencias tienen que desarrollarse con las características de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. No podemos olvidarlas, no se pueden hacer de lado. Cuando comenzó la promoción de estos incidentes, los juzgados del sistema tradicional se enfrentaban a una problemática, que era la relativa a que no tenían cómo grabar, porque no había espacios, no había salas de audiencias para llevar a cabo las audiencias propiamente, valga la redundancia,
en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, desde ahí se suscitaba un gran problema desde la logística. ¿Y qué sucedía? Que pues que se llevaban las audiencias de manera escrita. Fueron materia de impugnación, pues las determinaciones y hubo tribunales que dijeron, bueno, estas audiencias se tienen que videograbar. Entonces tienen que estar videograbadas. Estamos hablando de un trámite, aunque sea, por ejemplo, del sistema tradicional, pero que se está llevando bajo el amparo de la actual legislación adjetiva penal. Entonces, tienen que, tienen que, tienen que respetarse. Aquí, por ejemplo, recuerdo cuando su servidor tuve la oportunidad de desempeñarme como juez de procesos. Aquí cuando nos enfrentamos a los temas de tecnología, anteriormente se celebraba una prueba que se llamaba de careos procesales, donde una persona pues decía, sostenía X postura y una sostenía totalmente la diametralmente opuesta. Entonces se daba la discusión en la audiencia y lo que tradicionalmente se hacía era que, a ver, espérame tantito, ¿qué estás diciendo? Y escribíamos. Ahora, a ver, ¿qué le contestas? Entonces se perdía la continuidad, la hilación de esas audiencias. Entonces yo recuerdo que platicaba con algunos de los compañeros del juzgado y decíamos, ¿qué podemos hacer? Entonces se nos ocurrió, porque así lo quiero decir, el punto era conseguir la mejor de la justicia, así lo veíamos. No dejar que se nos fueran datos, no quitar la espontaneidad de la audiencia, porque cuando estaban en los careos era natural que incluso hasta se quisieran golpear entre las personas, ¿no? Se dijeran groserías, se dijeran de todo, ¿no? Entonces, cuando uno está llevando todo con mucha formalidad, pues incluso no puede decir groserías, no esto, no lo otro, pero si está enojada una persona, pues se le va con todo a la otra y la otra pues también se la regresan. Entonces lo que hicimos es que ya aprovechando los medios los medios tecnológicos, poníamos varios celulares, entonces al mismo tiempo poníamos a grabar todo y dejábamos que fluyera la audiencia, de manera que el secretario estaba dando fe nada más de la actitud, los gestos, los movimientos que hacía una y otra persona para tratar de después redactarlos en el acta y ya una vez que concluía la audiencia, entonces ahí sí ya escuchábamos los audios y los transcribíamos. Bueno, fueron cuestiones que en ese momento a mí con el personal se nos consideramos que era lo idóneo y además porque no vimos que estuviera prohibido, ¿no? Y así, esto que les estoy platicando se los comento porque me parece que sucedió también cuando viene esta situación donde nos dicen o donde se les dice a los jueces del sistema tradicional tienen que grabar las audiencias porque no se contaba con esos medios. Ahorita pues ya es diferente, está todo evolucionando, ya la tecnología también ya se tiene más apoyo. Pero bueno, el punto y a lo que voy es que estas audiencias de revisión de medida de prisión preventiva oficiosa tienen que ser grabadas. Ahora, ¿cuál va a ser la litis? ¿No? ¿Cuál va a ser la materia de esa revisión? Repito, en el caso de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál va a ser? Bueno, la subsistencia de la medida. Tendríamos que analizar si debe seguir vigente. Sobre este caso, yo creo que hay dos resoluciones muy importantes que pudiéramos atender. Una es el amparo en revisión 315-2021 que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y otra, una sentencia de 24 de junio de 2020 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador. Derivado de esas resoluciones, aprecia su servidor que cómo vamos a saber cuándo es razonable que una persona dure detenida más los 2 años, cuándo va a ser razonable que siga presa después de todo ese tiempo. Bueno,
Veo que hay armonía en estas resoluciones en 3 puntos. Primero, en analizar la complejidad del asunto. Segundo, en analizar la actividad procesal del interesado. Y tercero, en analizar la conducta de las autoridades. Pero la Corte Interamericana coloca una cuarta cuestión, que es la relativa a que la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, bueno, esté vinculada. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Bueno, esto me obliga a tratar de reflexionar, yo creo que sobre todo con base en la experiencia, cuándo vamos a estar ante estas hipótesis. Y así realizo una breve explicación. Basado, repito, en la experiencia, en criterios de tribunales colegiados, tribunales federales, de la propia Suprema Corte. Y bueno, cuando hablamos, comienzo con la primera hipótesis, complejidad del asunto. Bueno, para que se pueda justificar que este procedimiento se está tardando más de 2 años y la persona va a seguir detenida. Aquí, la complejidad. Bueno, un primer punto que a mí me parece relevante es la cantidad de delitos atribuidos al imputado o procesado. Y esto creo que tiene una razón lógica. No es lo mismo llevar un procedimiento por un solo delito que requiere, por decir, de 3 elementos objetivos, a llevar un procedimiento por 3, 4 delitos que incluso a veces pues pueden llevar varios elementos. Entonces no es lo mismo. Para mí un primer punto sería que hace complejo un asunto es la cantidad de delitos. Otro, relacionado con esto, el tipo de delitos. No es lo mismo, desde luego, un delito de portación de arma de fuego sin licencia, donde los elementos van a ser la existencia de un arma, que esté en el radio de acción, que no tenga permiso para portar el arma. No hay tanto problema. Pero imagínense contra un tema de delincuencia organizada, trata de personas, violación, fraude, narcotráfico. No hay un punto de comparación en cuanto a la complejidad de los asuntos. Los elementos son muy diferentes. Otra cuestión que también veo yo relacionada con la complejidad del asunto. El número de personas imputadas o procesadas en un juicio. No es lo mismo llevar el proceso o el juicio a una persona a que estén involucradas, por ejemplo, 20. Yo en la experiencia recuerdo algún asunto por ahí contra 20 personas, donde el primer problema comenzaba desde que tenía que notificarles, por ejemplo, que se iba a celebrar una audiencia. El segundo punto era que pudieran acudir los abogados de todos, porque si no, pues se tenía que reprogramar. Entonces, digamos, de acuerdo a la experiencia, el número de personas imputadas o procesadas puede ser una cuestión que puede llegar a ser complejo un asunto. Una cuestión más, el lugar donde guardan reclusión las personas que están vinculadas a algún proceso. Esto es importante porque también en la experiencia, por ejemplo, recuerdo algún caso que se llevaba donde había personas detenidas en Tamaulipas, en Michoacán, en Jalisco, otras estaban libres, otras en el Estado de México. Entonces, esto generaba naturalmente también una complejidad en el asunto, porque para que se pudieran, por ejemplo, realizar todos los enlaces electrónicos a través de videoconferencias, pues no era sencillo. Aparte, se tenían que enviar exhortos a un lado, al otro, realizar llamadas para coordinar esto con el otro y con el otro. Y a veces, pues,
que fallaba la conexión, como por ejemplo en estos momentos los hechos lamentables del huracán que está azotando a Acapulco, pues hay totalmente, o sea, hay incomunicación. Entonces, el lugar donde guardan reclusión las personas vinculadas me parece que es algo que puede hacer complejo un asunto. Y no se diga cuando, otra de las hipótesis, cuando tienen que celebrarse diligencias en otros países. Porque para empezar hay que seguir una serie de formalidades. No es sencillo programar una audiencia donde nos va a apoyar otro país. Hay que seguir varias reglas diplomáticas, a veces hay que pedir traducciones, no es sencillo, incluso desde el punto de vista material. Aquí recuerdo alguna audiencia donde nos estaban apoyando autoridades de determinado país. Y recuerdo que se programó la audiencia para que comenzara en horario de aquel país a las 10 de la mañana. En México creo que estamos acostumbrados, o no sé si sea propio nada más de México, donde comenzamos una audiencia, no sé, 10 de la mañana y la vamos terminando 12 de la noche y no pasa nada. Pero recuerdo que en aquella, o 1, 2 de la mañana, 4 de la mañana, nos da el otro día. Pero recuerdo que en esa ocasión, cuando dieron las 2 de la tarde, la persona del consulado que nos estaba apoyando me comentó, oiga, quien estaba declarando, quiero comentar, tenía la calidad también de detenido en Estados Unidos. Entonces me dijo, bueno, ya dije el país, me dijo, ¿sabe qué? Que aquí se tiene que hacer el traslado por tema de seguridad a determinada hora. No se puede continuar. Entonces esto me obligó a que, bueno, ahí se acabó la audiencia y entonces tuvimos que reprogramar. Y eso naturalmente nos fue llevando más tiempo. Eso es otra cuestión que a mí me parece hace complejo un asunto. Una más, la nacionalidad de las personas imputadas o procesadas. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando se detiene a alguna persona de otro país? Pues hay que hacerle del conocimiento la posibilidad que tiene de contar con asistencia de su país, ¿no? Para que no esté solo. A veces deciden sí participar, a veces deciden no participar, a veces deciden dar aviso, a veces deciden no dar aviso. Pero esto naturalmente hace complejo un asunto. Otro aspecto, el idioma, ¿no? O el lenguaje, ¿no? También desde el punto de vista práctico me parece que es algo que puede tornar complejo un asunto. Recuerdo que, por ejemplo, en las andanzas por ahí en algún proceso estaba vinculada una persona de Checoslovaquia. Entonces, pues desde conseguir el traductor, el intérprete, pues no era algo sencillo. Ahora no se diga también con las personas que tienen pues algún dialecto o algún lenguaje propio de alguna región. A veces no es fácil conseguir peritos, ¿no? Tenemos que conseguir peritos prácticos y en muchas ocasiones no es tan sencillo. Además, muchas de las veces el tema no solamente es conseguir al perito, sino que va a tener que estar asistiendo a muchas anteriormente diligencias o ahora en varios segmentos de juicio va a tener que estar compareciendo. Y no siempre pues también tiene los recursos económicos. Hay que conseguir recursos económicos también para que las instituciones apoyen para su traslado, a veces incluso para que puedan pernoctar en la ciudad donde se está desarrollando el proceso. Esto me parece que también complica el asunto. Otro argumento o otra cuestión que me parece interesante, ¿no? El tema relativo a la evasión de presos. A veces se está llevando un juicio, un procedimiento contra varias personas, ya están admitidas las pruebas, ya están y tienen vinculación directa. Y resulta que se va de uno o dos de los que están vinculados o de los testigos que iban a declarar.
Esto también, desde el punto de vista práctico, complica el asunto. O una cuestión más, la calidad específica de la víctima o testigos. Cuando, por ejemplo, va a declarar una persona que es menor de edad, pues hay que seguir toda una serie hay que seguir un protocolo. No se trata nada más de que una persona vaya a declarar, ¿no? Entonces se tiene que conseguir un asesor, una persona que le apoye. Y además las audiencias pues son normalmente tardadas. Hay que programar también cómo se va a la logística, la cámara donde va a estar, todas estas cuestiones, ¿no? Luego también ya al estarse desahogando esas pruebas, pues a veces se llegan a suspender también por la afectación que tienen que tienen las personas. En el caso de secuestro, no se diga, ¿no? También ahí hay otra de las hipótesis que me parece que pueden tornar complejo un asunto. Otra más, el número de víctimas. Considero que también el número de víctimas puede tornar un asunto complejo, porque no es lo mismo un caso, por ejemplo, de defraudación contra dos, tres personas, que un caso de un fraude contra 100 personas, incluso para llamarlas a juicio, para que puedan comparecer. Y luego si comparecen también los abogados con los que llegan, las pruebas que ofrecen, definitivamente también el número de víctimas me parece que es algo que puede tener impacto y tornar complejo un asunto. Otra cuestión más, el número de abogados. Bueno, cuando digo número me refiero a la diversidad más bien, ¿no? La diversidad que puede haber de abogados, como pues platicaba, ¿no? A veces hay también, hay varias personas detenidas o vinculadas a proceso, tienen diferentes abogados y pues los abogados también tienen diferentes actividades, entonces hay que coordinar también el que se puedan celebrar estas audiencias y bueno, es el caso de que en varias de las audiencias pues o enferma un abogado, en lo que si se le designa a uno o a otro, pues tampoco es posible celebrar o llevar el proceso con mucha facilidad. Otra hipótesis más que me parece me ha evidenciado que un asunto es complejo es aquel que se presenta cuando hay un conflicto de intereses entre los imputados, entre los procesados. ¿Por qué? Porque entonces hay uno está ofreciendo unas pruebas, el otro ofrece otras pruebas, están chocando. Esto normalmente sucede cuando se hacen imputaciones uno contra otro, ¿no? Ya en juicio. Esto también creo que es algo que suele suceder. Un punto más es la voluminosidad del expediente. Probablemente aquí diría yo, pues esto aplica más al sistema tradicional, pero sí también la voluminosidad. ¿Por qué? Porque luego eso hace que se retarde, por ejemplo, que si se interpusieron recursos o se hicieron valer juicios de amparo, en lo que se integran las copias y se manda uno, se integran las copias y se manda otro, se integran las copias y se manda otro. Me parece que son temas que fácticamente pueden tornar complejo un asunto. De manera general, yo diría en este momento serían algunos de los casos que pueden tornar a un caso complejo y que pueden llevar a una dilación superior a la prevista en la ley. Ahora, la actividad procesal del interesado. Aquí, fíjense que creo que es importante destacar. Ya hay varios criterios en el sentido de que, por ejemplo, la interposición de recursos ordinarios o extraordinarios que estén previstos en la ley, sean viables por parte del procesado, pues naturalmente no puede ser sancionado, no podría ser sancionado en su perjuicio de primera mano, no podría ser sancionado como una conducta atribuida a él. ¿Qué sí se le podría, digamos, en un momento recriminar? Y es que lo que sucede es que pensar
en que es legal que se continúe el procedimiento por su actitud, digamos, implica como una sanción hacia él, ¿no? Entonces, para que pudiera eh, validarse esa sanción, tendría que evidenciarse que esa conducta, esa actividad que mostró, pues va más allá de la que la ley permite, ¿no? Por ejemplo, cuando hace valer recursos ordinarios o extraordinarios que son evidentemente improcedentes, ¿no? Eso creo que sobraría abundar sobre este tema, ¿no? Otro más, que sí pudiera ser atribuible al procesado, ¿no? Cuando amenaza a la víctima o a los testigos. Y derivado de esa amenaza, resulta que pues pide protección o cambio de ciudad, etcétera. Lo obligó de alguna manera a que no pudiera comparecer en los términos, el juicio no se desarrollara en los días que estaba programado. Ahí también pudiera ser una actitud que pudiera recriminarse o pudiera sancionársele al procesado. También otra cuestión, por ejemplo, que la experiencia muestra, ¿no? El cambio de abogados con la evidente finalidad de que no se desahogue una prueba. En ocasiones, incluso se llega a presentar un escrito donde dicen, oye, solicito que no se desahogue esta prueba. El juzgado no acuerda favorable esa cuestión y simplemente el día de la audiencia, pues no acude el abogado. Entonces hay que ver la posibilidad de que se le designe al defensor público, pero a veces tampoco está de acuerdo en la designación del defensor público. Y bueno, se reprograma la audiencia o si estamos ya en juicio, pues también se ve la manera, se suspende para continuar determinado día y para determinado día ya cuando el nuevo abogado ya se impuso de los autos y toda esta cuestión, vuelve a aparecer el anterior abogado, ¿no? Estas cuestiones, repito, me parece que para que pudieran sancionársele al procesado como causas para que el proceso dure más, tendrían que tener algún tinte de mala intención, algún tinte de, diría yo, de mala fe de su parte. No creo que fuera tan fácil de demostrar. A lo mejor otra hipótesis que pudiera darse es cuando hay una ausencia no justificada de la defensa. Y es que, bueno, en la experiencia, ¿no? Hay ocasiones en que simplemente pues no comparece, y me refiero sobre todo al sistema tradicional, no comparecen, se reprograma la audiencia, tratan de justificar, etcétera, y así se va llevando el proceso, ¿no? También, por ejemplo, cuando se hace el planteamiento de un impedimento hacia los integrantes del tribunal y pues se tiene la certeza de que no es así, de que es algo manifiestamente improcedente, ¿no? El impedimento. Otra más pudiera ser a lo mejor cuando ofrecen unas pruebas, ya le fueron desechadas y no obstante insiste en que les sean admitidas. Claro, repito, habría que analizar con mucho cuidado si esta actitud se le puede reprochar como una cuestión de retardo del procedimiento a la parte acusada, a la parte imputada. Ahora, la conducta de las autoridades como tercer punto que puede generar la justificación en la conclusión del juicio, ¿no? Por más de 2 años. Bueno, aquí yo, bueno, quisiera destacar, yo creo que mientras, por ejemplo, se pueda apreciar, y así lo veo, el procesado hizo valer recursos procedentes, factibles. Los tribunales estuvieron resolviendo todos esos recursos en los tiempos que marca la ley. Bueno, no pudiera también, me parece, recriminársele a la autoridad el que se hubiera tardado en resolver los casos el tiempo que marca la ley. Ajá. Me parece que no, eso me parece que no sería tan factible. Ahora, la tardanza en la celebración de alguna audiencia o del juicio. Aquí creo que también sería importante, bueno, y adelante lo explico, ver
cuál fue el motivo de que se tardara, ¿no? El fijar una audiencia, si fue porque se extravió el expediente, o si fue porque hay mucha carga de trabajo, o si fue, vamos, tendría que justificarse. Pero este me parece que pudiera ser otro tema o otro aspecto, ¿no? La tardanza en la celebración. Eso quizá es algo que pudiera vincularse con la conducta de las autoridades. Una más, por ejemplo, la reposición de procedimientos. La reposición de procedimientos también me parece que está directamente vinculada con las autoridades. ¿Cuáles fueron los motivos que están llevando a reponer el procedimiento? ¿Fueron violaciones manifiestas al procedimiento? Ya la ley decía una cosa y a pesar de esto se ejecutó tal conducta. Había jurisprudencia que me obligaba a actuar en determinado sentido y a pesar de ello yo lo hice de una manera diferente. O bien se trata de una jurisprudencia reciente que se viene generando y por eso no sabía yo que esto iba a implicar una violación procesal que iba a meritar la reposición del procedimiento. ¿Sí? Creo que hay que analizar todas esas cuestiones. El tiempo en la resolución de los medios de impugnación, pues les repito, a mí me parece que habría que analizar si estuvieron resueltos en tiempo. Un cuarto aspecto para ver esa justificación en la tardanza de la prisión que se impone, de la prisión preventiva, la oficiosa sería la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Yo creo que esta figura o esta situación, en todo caso, pudiera alegarla la víctima, de decir, es que esto me va a causar una afectación. Sí, porque, por ejemplo, si el acusado obtiene su libertad, yo voy a salir, puedo salir perjudicado. El hecho de que se esté reponiendo a lo mejor un procedimiento, yo como víctima, o sea, ya tenía una sentencia favorable y me está afectando, ¿no? Este aspecto, repito, fue incorporado por la Corte Interamericana, no por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, habría que tomarse en cuenta. Ahora, ya di algún panorama genérico de lo que considero yo pudieran, de un momento dado así, desde la perspectiva académica, también la experiencia, las tesis de los tribunales colegiados. Ya expliqué más o menos en qué casos pudiera considerarse justificado el alargamiento del procedimiento. Bueno, pero, ojo, estas cuestiones no las va a analizar el juez de manera oficiosa. Estas cuestiones el juez no tiene la obligación de decir, es que estoy viendo que eran 5 delitos, eran 10 procesados, 10 imputados, eran 20 audiencias, eran 2 extranjeros, no. Esto, la justificación está totalmente en carga del agente del Ministerio Público. Es carga total y absoluta del Ministerio Público demostrar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades que participen en el juicio, que puedan llevar a considerar que es legal que la persona permanezca en prisión preventiva justificada. Sí, no se trata de que el juez supla, el juez no podría suplir. Estamos ante audiencias que se celebran bajo el régimen del sistema acusatorio, no del sistema tradicional. Entonces aquí es muy importante dejar claro eso. Anteriormente en varias audiencias me tocó observar que agentes del Ministerio Público lo que solicitaban era que se resolviera conforme a derecho, confiando evidentemente en la posibilidad de que el juez analizara todo de manera exhaustiva, de manera oficiosa. En el sistema acusatorio no opera eso. Si no se argumenta de manera adecuada, si no se allegan datos de prueba, medios de prueba a la audiencia,
de modificación de prisión preventiva oficiosa, el juez no puede rebasar eso. O sea, no podría rebasarlo. Al menos desde el punto de vista del derecho positivo vigente. No, no debería hacerlo. Ahora, ya vamos a suponer, ya se hizo el planteamiento por parte de la gente del Ministerio Público, ya también se recibieron los argumentos de la víctima, los argumentos de la defensa. ¿Cómo va a resolver el juez? ¿Cómo va a resolver el juez? Bueno, creo que cada vez el ser humano tiene una visión más amplia y hasta nuestro lenguaje cada vez va siendo pues más universal, ¿no? Donde al punto donde se habla, por ejemplo, de estudios holísticos, masajes holísticos, ¿no? Entonces el juez tiene que hacer un estudio holístico, así se ha dicho en los criterios de los tribunales, para resolver sobre la prórroga. Aquí quiero destacarles que en 2012 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis con registros 2.104.29 y 2.430.000, nos dio más o menos un parámetro de qué iba a implicar ese parámetro holístico respecto a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades. Y nos dijo, hay que analizar si el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria, el peligro en la fuga, en la evasión de la justicia, el riesgo en la comisión de nuevos delitos, si el acusado puede impedir el curso normal del juicio si llega a salir, la viabilidad de la presión a los testigos por parte del acusado, del procesado, del imputado, la gravedad especial del hecho delictivo y la reacción del público ante el mismo, la diligencia en el procedimiento, los motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la medida, el lapso constitucional de la duración del juicio, el ejercicio efectivo del derecho de defensa y el riesgo para el ofendido y la sociedad. Repito, esto fue en 2012. Ya después, en 2017, la primera sala, en la tesis con registro 2.014.015, nos dice, bueno, aquí ya nos hace un parámetro, me parece como más claro y digo, y además más allegado a nuestra realidad, donde ya nos dice, no, mira, tienes que analizar tal como he estado platicando con ustedes, la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad y de otras que incidan en el caso, la posibilidad de que la persona imputada se pueda eludir de la acción de la justicia, si existen causas externas que trasciendan al proceso, criterios de necesidad, de proporcionalidad, la naturaleza del delito que se le imputa. Y bueno, nos dice, tienen que analizar todas esas cuestiones, pero ese análisis que realiza el juez tiene que partir de lo que le argumente la gente del Ministerio Público y lo que le argumenten las partes en general. No puede sustituirse, no puede realizar un estudio oficioso, ¿sí? Es común eh, eh, que se puede escuchar en alguna plática, incluso en medios de comunicación, a veces algunas críticas a algunos juzgadores por haber decretado alguna prisión, perdón, la excarcelación de alguna persona, por haber concluido, por determinar que ya no debe permanecer en prisión preventiva. El punto es aquí que, o sea, como les digo, creo que hay que analizar también qué fue lo que argumentó la gente del Ministerio Público, porque es a partir de ahí donde en un momento dado yo creo que cabría la posibilidad de hacer un juicio crítico contra un juez,
donde ya yo veo qué argumentó el agente del Ministerio Público, qué pruebas allegó el agente del Ministerio Público para en un momento dado decir, oh, con esto había más que suficiente, bueno, y la víctima era más que suficiente para que permaneciera en prisión. O bien, repito, si sucedió como en antaño, que a veces nada más, lo digo con mucho respeto, en ocasiones nada más decían, pues, que se resuelva conforme a derecho. Si se realizara eso en el actual sistema que estamos viviendo, pues la consecuencia sería que no dio razones para que la persona pueda o deba permanecer en prisión preventiva. Entonces, la consecuencia pues sería algo, pues creo que lógico después de la plática que les he dado que según yo he dado de manera clara. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias, por ejemplo, de esa tardanza superior a los 2 años si no existe justificación? Bueno, hay que observar también qué afectación se considera que existe. Si, por ejemplo, se considera que existe de manera tajante una transgresión al principio de presunción de inocencia, definitivamente, pues la consecuencia va a tener que ser el que la persona sea puesta en libertad de manera inmediata, sin tardanza, o sea, de manera inmediata, esta persona tendría que ser puesta en libertad. Habrá que ver qué es lo que determina en un momento dado el tribunal que revisa esta resolución. Ahora, si, por ejemplo, se determina que no se ve esa violación al principio de presunción de inocencia, sino algunas otras cuestiones, se puede en un momento dado determinar que lo que debe proceder es concluir, dar por finalizada esa prisión preventiva oficiosa y en consecuencia, pues celebrar una audiencia y en la propia audiencia determinar si ahora habrá de aplicarse una medida diferente a la prisión preventiva oficiosa, que en la experiencia que me ha tocado ver, pues que a veces ahora concluye la oficiosa y ahora ya solicitan que se aplique la justificada. De la justificada, bueno, pues les platicaré en el siguiente video, con el favor de Dios. Y nada más concluyo señalando que contra lo que se llegue a resolver en un incidente de modificación, de revocación de prisión preventiva oficiosa o en general de prisión preventiva, bueno, cabe el recurso de apelación y ese recurso tendría que ser sustanciado también conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias por la atención que hayan tenido a bien brindarme. Ha sido un gusto poder platicar sobre este tema que me parece de mucha relevancia y de mucha trascendencia en nuestro México actual.